Manejo de la hernia inguinal en el Hospital Fatma des Calles. Introducción. Relegado a un segundo plano, el tratamiento de los enfermos es a menudo descuidado en beneficio de pequeños intereses, infligiendo a estos últimos castigos injustificados. Sufren patologías quirúrgicas que pululan como epidemias virales ante los ojos ciegos de una población monopolizada en cuerpo y alma por quienes estaban entre los más informados. La hernia inguinal es la protrusión de una víscera abdominal a través de una zona de debilidad en la región inguinal. La protrusión puede ocurrir directamente por una falla en la parte posterior del canal inguinal, en este caso es una hernia directa, o por el contrario, en una hernia indirecta, las vísceras sobresalen por el anillo inguinal interno y salen por el inguinal externo. Anillo del canal inguinal antes de descender al escroto. La hernia inguinal forma parte de la larga lista de enfermedades que padece gran parte de la población haitiana y nos gustaría presentar su tratamiento a través de un estudio retrospectivo que realizamos en el Hospital Fatma, compartiendo nuestras experiencias para contribuir a un mejor manejo de esta patología quirúrgica. Recordatorio anatómico. Anatomía del canal inguinal. El canal inguinal es un conducto en forma de cono de aproximadamente 4 a 6 centímetros de largo ubicado en la parte anterior de la pelvis pélvica. El canal comienza en la pared abdominal posterior, donde el cordón espermático pasa a través del anillo inguinal profundo, interno, un hiato en la fascia transversal. El canal termina medialmente en el anillo inguinal superficial, externo, el punto en el que el cordón espermático pasa a través de un defecto en la aponeurosis del oblicuo externo. Los límites del canal inguinal incluyen, la aponeurosis del oblicuo externo en sentido anterior, el músculo oblicuo interno en sentido lateral, el tendón conjunto en sentido posterior, el músculo oblicuo interno en sentido superior y el ligamento inguinal en sentido inferior. El cordón espermático pasa por el canal inguinal y contiene 3 arterias, 3 venas, 2 nervios, el plexo venoso pampiniforme y el conducto deferente. Está envuelto por 3 capas de fascia espermática. Otras estructuras importantes que rodean el canal inguinal incluyen el ligamento lacunar, el ligamento de Cooper, los vasos epigástricos inferiores y el triángulo de Selbach. Materiales y métodos. Como parte de nuestro estudio sobre el manejo de la hernia inguinal, realizamos un estudio retrospectivo basado en la información recogida en los cuadernos del quirófano del Hospital Fatma del Esqueís, en los expedientes de determinados pacientes en caso de necesidad y en los propios. Experiencias en el ejercicio de nuestra función como cirujano. Esta encuesta incluye todas las cirugías de hernia realizadas por el Servicio de Cirugía del Hospital entre los meses de julio y diciembre de 2021. Las variables estudiadas son, edad, sexo, lateralidad, preparación preoperatoria, técnica operatoria, anestesia, seguimiento postoperatorio, evolución postoperatoria y mortalidad. Estos datos se procesan y analizan en EpiInfo. Objetivos. Nuestros objetivos consisten en: primero, dar una idea general de la hernia inguinal y su tratamiento en el Hospital Fatma. Segundo, dar una idea de nuestros compromisos en la lucha contra esta enfermedad debilitante. Tercero, participar en las capacitaciones que la institución ponga a disposición de los interesados. Resultados. La prevalencia. Durante el citado periodo se operaron 124 casos, y entre ellos 7 pacientes habían sido sometidos a herniorrafia, lo que representa el 5,65% del total de intervenciones quirúrgicas realizadas por el hospital. Sexo. El 86% de los pacientes operados de hernia inguinal eran hombres, frente al 14% mujeres, es decir, una proporción de sexos de 6 hombres por una mujer. En adultos, el 100% de los pacientes operados fueron varones. La prevalencia de hernia inguinal fue del 1,43% en mujeres y del 13,33% en hombres. Edad. Respecto a la edad, los pacientes a los que se les realizó herniorrafia se dividieron en 3 grupos: los lactantes, que representaron el 14,2%, los niños el 57,14% y los adultos, que representaron el 28,57% de los operados. Por tanto, el 71,34% de los pacientes tenían edades menores de 11 años. Lateralidad. La hernia fue del lado izquierdo en el 57,14% de los casos, del lado derecho en el 28,57% de los casos, y en el 14,28% de los casos no se tomó nota de su posición. Los diferentes tipos de hernia que nos operaron.
En el 76.42% de los casos fueron hernias inguinales y en el 28.57% de los casos fueron hernias inguinoescrotales, la mitad de las cuales fueron estranguladas. En el 100% de los lactantes la hernia inguinoscrotal se asoció con una hernia umbilical, al igual que en el 25% de los pacientes del grupo infantil. El personal para la realización de las intervenciones. La intervención fue realizada por 2 cirujanos en el 71,42% de los casos, por 3 cirujanos en el 14,28% de los casos y por la asociación de un cirujano y una enfermera en el 14,28% de los casos. Anestesia. El 71,42% de las intervenciones se realizaron bajo anestesia general, el 28,57%, bajo anestesia espinal y el 100% de los anestesiólogos eran enfermeros. Preparación preoperatoria. Entre los diferentes casos de nuestra muestra, 7, 2 de ellos fueron emergencias, los demás fueron casos selectivos. La duración de la preparación preoperatoria varió, para casos selectivos, comenzaba tan pronto como se diagnosticaba la enfermedad y llegaba al día de la operación, fijado de antemano por el cirujano. Para emergencias, el tiempo previsto para realizar la intervención era de 6 a 12 horas. La duración del seguimiento postoperatorio en el hospital. Por lo general, los pacientes permanecen de 6 a 12 horas en el departamento después del procedimiento quirúrgico, con el fin de descartar una posible complicación, luego de lo cual son dados de alta con receta médica para surtir. El seguimiento postoperatorio fue sencillo en el 85,7% de los casos, ya que en el 14,28% de los casos los pacientes volvieron a liberar las suturas a nivel de la pared. La técnica operativa. La técnica de Bassini es la técnica que utilizamos en el 85,7% de nuestros pacientes, aunque se encuentran disponibles diversas técnicas como Mustice, McVeigh, Liechtenstein. Cada una tiene sus indicaciones. La reparación original incluye disección del cordón espermático, disección del saco herniario, luego su ligadura alta y reconstrucción extensa del piso del canal inguinal. Después de exponer el suelo inguinal, se realiza una incisión en la fascia transversal desde el tubérculo púbico hasta el anillo inguinal interno. La grasa preperitoneal se diseca claramente desde el margen superior de la cara posterior de la fascia transversal para permitir una movilización adecuada del tejido. Luego se realiza una reparación. El oblicuo interno, el transverso del abdomen y la fascia transversal se unen al borde del ligamento inguinal y al periósteo púbico con suturas interrumpidas. La cara lateral de la reparación refuerza el borde medial del anillo inguinal interno. Mortalidad. La mortalidad y las recurrencias fueron 0 para este procedimiento en el Hospital Fatma. Discusión. La prevalencia. Según un estudio titulado Magnitude Mundial de la Hernia Inguinal que incluye 51.304.093 casos, publicado por Open Medicine, en octubre de 2022, la prevalencia de la hernia inguinal es del 7,7%. Lo que corresponde aproximadamente a nuestros hallazgos, que es 5,65%. Sexo. Este mismo estudio publicado por Open Medicine encontró una prevalencia del 9,61% en hombres y del 1,31% en mujeres, lo que corresponde aproximadamente a nuestros hallazgos donde la prevalencia de reparación de hernia fue del 1,43% en mujeres y del 13,33% en hombres. Edad. Encontramos un pico de incidencia durante la infancia, el 71,34% de los pacientes tenían menos de 11 años, y otro pico a los 45 años, lo que se corresponde con lo encontrado en los principios de cirugía de Schwartz que relaciona un pico de incidencia antes del primer año de vida y otro después de los 40 años. Lateralidad. En su tesis médica, el Dr. Amale Raimak encontró un 68,75% de hernias en el lado derecho, un 26,75% de hernias en el izquierdo y un 4,5% bilaterales, lo que es completamente diferente a nuestro estudio donde la hernia estaba en el lado izquierdo en el 57,14% de los casos.
En el lado derecho en el 28.57% de los casos, y en el 14.28% de los casos no se tomó nota de su posición. Esta disparidad podría explicarse por el hecho de que la hernia vinculada a la actividad física se posicionará según las respectivas actividades de las poblaciones. El tipo de hernia. Según un estudio realizado por Scientific Search Publisher titulado, Hernia inguinal en adultos, en Bamako, Mali, el 75% de las hernias fueron indirectas, mientras que en nuestra serie el 76.42% de las hernias fueron directas, frente al 28.57% de las hernias inguinoescrotales. Esta disparidad podría explicarse por el hecho de que su estudio solo se refería a adultos. Anestesia. En su tesis médica, titulada Hernia inguinal, el Dr. Amale Raimak informó el uso de anestesia general en el 37,5% de los casos, y anestesia espinal en el 62,5% de los pacientes, aunque en nuestro estudio la anestesia general fue la más utilizada. Esta diferencia la podemos entender fácilmente explicada por la edad de nuestros pacientes, que fue menor de 11 años en el 71,42% de los casos. Técnica operativa. Según el mismo estudio antes mencionado publicado por Scientific Search Publisher titulado, Hernia inguinal en adultos, la técnica de Siouldi se utilizó en el 68% de los casos, mientras que en nuestro lado la técnica de Bassini fue la más utilizada, representando el 85% de los casos. Seguimiento postoperatorio. Según este mismo estudio, titulado Hernia inguinal en adultos, el seguimiento postoperatorio fue sencillo en el 85,4% de los casos, lo que corresponde exactamente a nuestros hallazgos, o se produjo una complicación, como la dehiscencia de la herida operatoria, en el 14,28% de los casos. Conclusión. Definida como la protrusión de una víscera abdominal a través de una zona de debilidad de la región inguinal, la hernia inguinal se trata en el Hospital Fatma d'Esqueix, donde su prevalencia, del 5,65%, atestigua la extensión de esta enfermedad que abruma a la población. Particularmente hombres, con una proporción de sexos de 6 hombres por una mujer, su pico de incidencia es doble, el primero ocurre en la infancia a los 9 años y el segundo a los 40 años. En nuestra serie está en el lado izquierdo en el 57,14% de los casos. Para las cirugías la anestesia general fue la más utilizada, particularmente por la corta edad de nuestros pacientes, el 71,34% eran menores de 11 años. La hernia directa fue la más frecuente, representando el 76,42% de los casos. La técnica de Bassini se utilizó en el 85,7% de los casos. La mortalidad y las recurrencias fueron 0. El equipo es dinámico y está sediento de apoyo y merece elogios, aunque todavía queda mucho por hacer para mejorar la situación de nuestros sufridos compatriotas. Esperamos que este estudio proporcione información útil y contribuya a un mejor